Hay una cosa que me molesta especialmente, pero me molesta en las conversaciones entre gente así normal. Estás con los amigos tomando una cerveza. Bueno, yo no, porque tengo pocos amigos y con los amigos que tengo no hacen esto. Pero lo ve uno que pasa. Y desde que está uno así sentado con los amigos, hasta Twitter o hasta los análisis políticos más supuestamente sesudos. Y es lo que es el diálogo, primero que nada, pero es que es mi caso, en mi caso, y luego yo estoy peor. Son dos variedades más o menos de lo mismo. Y esto es como, el primero, el yo en mi caso, es muy de lo que se utiliza como un estereotipo humorístico, no me lo tomen a mal, de esta gente mayor llena de achaques, que yo no soy uno de ellos, afortunadamente, pese a ser mayor, que le duele el lumbago, las articulaciones y ya no oye bien y se encuentran en la calle y uno le dice, ay, me duele tanto aquí. Y el otro dice, bueno, a mí me duele más la rodilla, ¿eh? Ah, bueno, no, yo también la rodilla la tengo muy mal. No, pero es que yo además de la rodilla, estos dos codos me han estado dando una lata. Y el otro dice, no, pues serán los codos, porque yo las muñecas estoy que ya no puedo ni cortar la carne para comer. Dice, ¿cómo comes carne? En mi familia tenemos tan baja mi pensión que no tenemos para comer carne. Dice, bueno, porque me la compran mis hijos, porque si no yo no tendría para comer nunca nada. Entonces van en una competencia que uno los ve, es una competencia, una carrera al abismo, a ver cuál está peor. Y esto se hace entre países mucho. Entonces a mí me pasa y me desespera. Cuando hago comentarios, hablo de un país determinado. Digamos que hago uno de mis pequeños segmentos sobre Cuba o el que acabamos de hacer sobre Daniel Ortega. Entonces entra alguien que dice, pero es que tú no sabes que en Venezuela cómo está la cosa. Dice, no, bueno, es que en Argentina estamos peor por esto tal cosa. Entonces, no, en México no tienes una idea. Oigan, ¿y si hablamos del tema? ¿Se les rompe el cerebro o qué? Es el hablar de mí por no hablar de los otros y además decir que por supuesto yo estoy peor. He llegado a tener gente que me dice que España está en una situación de dictadura peor que la de Cuba. Uno hace poco, España es una dictadura feroz, peor que con Franco. Y yo, perdóname. O sea, mira, hijo, puedes estar en contra del sistema, puedes decir que tiene muchos defectos y puedes decir que tiene muchos errores y puedes desear que se mejore y se supere, pero por favor, trata de dimensionar un poco lo que es una dictadura de verdad, donde a la gente la encierran en un calabozo y le dan una paliza diaria, le arrancan las uñas con alicates, la violan, la atacan con electricidad, la medio matan o la matan. Y tú que sientes que no estás lo suficientemente cómodo porque no te apoya lo suficiente el gobierno. Está bien que tú estés incómodo, pero hay una distancia y hay que tener capacidad de matizar. Y no veo esa capacidad de matizar muy seguido. Todo el mundo quiere ser el que está peor. Todo el mundo quiere ser el niño en el bautizo, el muerto en el entierro, la quinceañera en la fiesta de 15 años, la novia en la boda y el novio y el sacerdote o el juez. Me preocupa porque revela, primero que nada, una incapacidad empática muy grande. Es decir, una incapacidad de mirar lo que le pasa a otro y decir, wow, pobre, está mal. Oye, no te preocupes, vas a mejorar, quizás si se ponen a luchar, quizás si se organizan, quizás si votan por otro partido, pero el no esperar, quiero que vamos a hablar mejor de mi tema, porque es más importante para mí, como es lógico. Y no, yo estoy peor que tú, o sea, tú no tienes derecho a quejarte porque, yo estoy infinitamente peor. Me revela una enorme falta de empatía y quizás una falta de comprensión de los matices de la experiencia humana. En la enorme búsqueda de la felicidad que tienen algunos, yo no la tengo afortunadamente, se les olvida eso, que la felicidad no existe. Es decir, si alcanzas la felicidad plena, te vas a aburrir como una ostra. Que la luz y la oscuridad están allí por algo y la satisfacción de sentirte bien la tienes porque la puedes comparar cuando te sientes mal. Y cuando otro se siente mal tienes que considerar que esa persona está sufriendo de verdad
y el quejarse no es darte pie para que ahora tú improvises sobre tu propia desgracia, ¿no? Porque crees que el otro es más feliz que tú y tienes que demostrar que tú eres más infeliz. Y eso de alguna manera se imbrica con la búsqueda de la felicidad, esa felicidad que se daría con una perfección imposible. Me preocupa, me alarma y me dice mucho de cómo no estamos pudiendo dialogar de los problemas a nuestro alrededor. Tiene una vertiente política que es más preocupante todavía, y es la de qué hay de lo mío. Se llama, que aquí en España lo llaman qué hay de lo mío. Tú dices, mira, en Ucrania están matando a la gente y entonces tenemos que recibir inmigrantes y darles casa. Yo personalmente me ofrecí a recibir algún chiquillo porque podía dormir en la habitación con mi hijo, porque tenemos una cama extra, etcétera, etcétera. No se ha dado el caso, pero si la necesitan, ahí está. Entonces tú hablas de los inmigrantes ucranianos y alguien te dice, oye, sí, pero espera, es que en mi barrio no han reparado los baches en las calles. ¿No es mejor que reparen los baches en las calles? Sí, ¿no? Pero siento que alguien viene huyendo de ver, le han hecho trizas a su casa, le han destruido la vida, han acabado con sus perspectivas de vida, con su tranquilidad. Hombre, es un poquitín, un pelito más importante que el hecho de que no te hayan o que el Estado no te haya pagado las ayudas para el ascensor que pusieron en el edificio. Aquí en España, y esto los asombrará a algunos, pero aquí en España los edificios que se hacían sin ascensor, sin elevador, ahora hay formas de ponerles elevador y el gobierno da unas ayudas para que pongas elevador, porque finalmente cuando una persona mayor y con problemas de movilidad vive en un quinto sin ascensor, la has encerrado como si lo hubieras metido a la cárcel. No va prácticamente a poder bajar nunca otra vez a la calle. Entonces, el no dimensionar y el votar siempre en plan de qué hay de lo mío, y esto si quieren lo engarzamos con lo que decíamos de las mujeres republicanas que no van a votar por demócratas que les garantizarían el derecho al aborto, o republicanos antiarmas que no van a votar por demócratas que controlarían el acceso a las armas de fuego, sobre todo a los fusiles de asalto, que son los que se han usado últimamente. No van a votar por esos demócratas porque están pensando en otros aspectos donde sienten que es mucho más relevante sentirse bien porque pueden agitar la bandera, que sentirse bien porque las mujeres recuperen el derecho sobre su cuerpo, o sentirse mejor porque sus hijos pueden ir a la escuela sin que entre un tipo y les destroce la cabeza con un arma de altísimo poder, como es una R-15, ¿no? Ese que hay de lo mío y ese yo estoy peor y ese lo mío es tan trágico que lo tuyo no tiene relevancia, es un problema, y no sé si sea parte de la polarización, pero quería yo comentarlo simplemente para ver qué piensan ustedes.